del Ecuador. Continuamos hablando sobre el primer debate del proyecto de ley de tierras rurales y territorios ancestrales. Para ello ya me acompaña el asambleísta César Umajinga, también integrante de la Comisión de Soberanía Alimentaria de la Asamblea Nacional. Bienvenido a la televisión legislativa, asambleísta. Muchas gracias por invitar, a las órdenes. Asambleísta, bueno, 2 días de debate, de este primer debate del proyecto de ley de tierras rurales y territorios ancestrales. ¿Cuál es el balance o la mirada general que se realiza luego de lo que se pudo escuchar aquí en el seno de la Asamblea? Bueno, yo creo que es un tema bastante sensible primero. Desde las perspectivas de algunos sectores de muchos años atrás, desde el año 1990, yo creo que hemos sido autores, hasta hemos sido los titulares en derecho social, constitucional, la que esta ley se debate en el Ecuador. Y han pasado los 24 años de esa lucha, porque si usted recuerda un poco más acá, desde 1964, cuando parcialmente, desde mi criterio, termina el tema de latifundios y crea también los minifundios paralelamente, pero también el tema de acaparamiento de tierra. En ese entonces, cuando se crea el Instituto de Reformas Agrarias, crea también hasta 2.500 hectáreas el tema de los latifundios. Es decir, que nunca terminó el tema de latifundios con la reforma agraria de 1964-65. En la vigencia de 1966 y las reformas también no han podido entender el destino mismo del sistema de la seguridad alimentaria para el Ecuador, garantizar entre la tierra el sistema de producción en el Ecuador. Entonces, en este momento, lo que nosotros hemos visto en el debate, un montón de personas que obviamente han debatido, han dado su criterio, pero superficial, no en el contenido, en el objetivo de fondo, la que se necesita, la que se requiere el Ecuador. ¿Cuáles son los temas de fondo? ¿Cuáles son estos temas? Yo recuerdo porque en 1990 la que se planteaba es reforma agraria revolucionaria. ¿Qué quiere decir esto? Terminar con todos los latifundios. Eso era también el compromiso del oficialista en el año 2006, quien estaba muy cerca también del presidente Correa, y supe los planteamientos en la reforma agraria. Hoy, en cambio, estamos viendo que estos conceptos, este plan, este sueño de los ecuatorianos, podría absolutamente quedar en el sueño, porque la ley de tierras, no hay que también decir que podría parecer buenas cosas después de recoger varias cosas, y es que así lo vincularía el tema de la consulta prelegislativa, obviamente puede mejorar o sustancialmente, porque aquí no podemos decir que sabe que esta norma se queda ahí, podría variar, puede existir fortalezas, debilidades en el camino de la consulta prelegislativa, pero en todo caso necesitamos debatir una ley. Pero aquello que usted cita, por ejemplo, lo que tiene que ver con los latifundios, esto queda prohibido en la ley de tierras, en la que se debate actualmente y que fue tramitada por la comisión que usted integra. Y ahí cuando contradice, con dolor del alma lo que tengo que decir, en contraposición de otros criterios, con mucho respeto que merece. Cuando la Constitución de la República prohíbe pues totalmente el tema del latifundio. El artículo 282 habla de la seguridad alimentaria. Que los ecuatorianos, primero hablemos de la seguridad alimentaria, no de la soberanía alimentaria, porque los soberanos yo no creo que producen. Los soberanos exportan todos los sistemas de producción que produce aquí en el Ecuador. Y los que garantizamos, la que hoy se determina en este momento, somos el 6.3% que hoy los producimos. De ahí viene el sistema de exportación petrolera y minería, que alcanza más o menos al 14%. Después sigue el sistema de comercio en el Ecuador, que abarca unos 33% y más. Es decir, llegamos al 100%, es decir, que más el ingreso a través de muchos movimientos de comercio. Existe más divisa en el Ecuador, es por comercio, no por ¿no es cierto?, sistema de producción. Pero si vamos viendo a 15 millones de ecuatorianos, ¿quién este momento alimenta? Entonces la Constitución del Montecristi del año 2008 protege absolutamente el tema de la seguridad alimentaria. El artículo 281 habla de terminar el tema del latifundio. Entonces hoy estamos viendo que nada está cambiando el tema del latifundio. Hubiera sido interesante que hoy vayamos... ¿Pero por qué? ¿Por qué no se cambia? No se cambia porque estamos protegiendo en este momento el máximo, por ejemplo, el tema de extranjerización de grandes extensiones, la libertad de ingreso para la compra de los
que vienen, ¿no es cierto?, comprando hasta la actualidad. Tenemos ya alguna presencia de otros países que han apropiado ya grandes extensiones de tierra, ¿no es cierto? Entonces ellos ya han comprado algunas hectáreas de tierra, pero también con esta norma estamos avalizando que ingresen también los más extranjeros. Eso dice el artículo 16 de la Constitución de la República, en que los extranjeros pueden comprar hasta 2.000 hectáreas, ¿no? Y ahí creo que hay absolutamente en este momento doble intención, doble discurso, en que primero dice hay que redistribuir la tierra, segundo dice hay que terminar con tema de acaparamiento, y nos topamos con nada menos y nada más con tema de extranjerización de tierra hasta 2.000 hectáreas. Creo que estos temas contradicen absolutamente con el sentido común, la que siempre hemos planteado a nivel de toda la sociedad ecuatoriana, porque recuerda que la ley de tierra, así va, y el tema de la consulta prelegislativa, ¿acaso que el tema de los pueblos y nacionalidades no ha sido una lucha histórica? Y por eso nosotros hemos votado a favor, es decir, por la consulta prelegislativa. Porque pero no la consulta, no consulta prelegislativa hecha anteriormente, la que hicieron en la ley de recursos hídricos. Plantearon los temas más críticos, los nodos críticos, las líneas rojas más fuertes en el Ecuador. ¿Pero cuánto fueron incorporadas? De cinco, por favor, de 5. Habría entonces que identificar por ejemplo, estas líneas críticas. Ahí cuando no incorporaron, cuando hoy también escucho que no va a ser vinculante, entonces nuevamente vamos a jugar contra el pueblo, vamos a engañar nuevamente al pueblo. ¿Qué garantía, qué potestad, qué fuerza tiene la comisión ir a hacer la consulta si la primera audiencia que se dio en el recurso hídrico, obviamente fuimos con inmenso gusto de trabajar? ¿Pero por qué utilizar estos términos, asambleísta? Porque si, se realizó efectivamente la consulta prelegislativa para lo que tiene que ver con la ley de recursos hídricos, y allí tuvieron trabajo en territorio, escucharon a la ciudadanía y algunos elementos fueron efectivamente recogidos, y eso parte del hecho de que este tipo de consulta no sea vinculante. Pueden recogerse, como no, ciertos criterios, y así fue como procedió la comisión. Bueno, a ver, primero ya absolutamente recae el tema de la confiabilidad de la Asamblea, y peor de la Comisión, porque recuerde que en consulta prelegislativa de ley de recursos hídricos no fue incorporado. El tema de la legalidad para los pueblos y nacionalidades, eso no le interesa. Si es vinculante o no es vinculante. Vale es lo que propone, vale es lo que yo digo, vale es lo que el pueblo necesita, vale es lo que el pueblo está queriendo que sea así. Pero no todo puede ser recogido tal cual como es planteado también. Podríamos decir que sí, podríamos decir que no, pero para los que podríamos hacer y votar la Esa consulta, es la postura de no, quienes, de los ciudadanos que formulan sus observaciones. Pero vamos viendo desde abajo, cuando plantean, cuando no son incorporados, entonces ¿para qué la consulta legislativa? Entendido desde el criterio, ¿no es cierto?, de los pueblos y nacionalidades, pero además... Pero ahí nos falta entonces algo de información al respecto de cómo es este mecanismo. Podría ser la cuestión técnica, la cuestión técnica, pero pienso que el tema de la consulta, si no es vinculante, no tendría de carácter absolutamente consultorio ante el pueblo ecuatoriano de consultar a los pueblos y nacionalidades, pero también todos tienen derecho. No solamente hay que incluir la norma aquí en la Ley de Tierras y Territorios Ancestrales, el tema del legítimo derecho de los pueblos indígenas y nacionales y comunas, pero también quiero decir, la Constitución de la República dice claramente quiénes participan. No dice organizaciones como alguien aquí le escuché que deben participar también los sectores urbanos y rurales. De acuerdo, con mucho gusto, por favor, las puertas están abiertas, que podríamos abrir la comisión. Pero la Constitución de la República dice que hay que consultar a quiénes, a los pueblos y nacionalidades y comunidades. Eso dice. No podemos ahí poner a las instituciones públicas que ellos sean titulares de derechos de la consulta. Locos, ¿no es cierto? Entonces podríamos abrir en el camino, si es que es necesidad de abrir, podríamos abrir a otros sectores, escuchar a otros sectores, a otras organizaciones, de manera que una ley salga absolutamente coherente con lo que queremos los ecuatorianos. Asambleísta, otro aspecto, ¿qué criterio le merece este recurso interpuesto por la coordinadora, por la
Coordinadora campesina Eloy Alfaro, particularmente sus representantes, en torno al tratamiento del proyecto de ley de tierras, esta acción de protección que fue admitida a trámite. Mañana tenemos la realización de esta audiencia pública en donde las partes expondrán sus argumentos. ¿De alguna manera se podría frenar el tratamiento del proyecto de ley de tierras? A ver, y ahí yo creo que hay elementos muy fundamentales, pero en el derecho. Ya no hay criterio político, ni criterio de tal vez de ambigüedad, de interés, tal vez afín a cualquier partido o movimiento político. Yo creo que eso deberíamos dejarles a un lado. Pero aquí lo que queremos es prevalecer el derecho. ¿Y cuáles son los derechos que hoy ha planteado la Red Agraria Nacional? Un fragmento de la Red Agraria. Y la que dice hoy ha fragmentado. Y mucha gente del mismo FENUCIN está diciendo que eso ya fracasó hace tiempo. Eso es lo que he escuchado de los dirigentes. Eso ya cayó hace tiempo. Pero perdóname, ¿ha caído la Constitución de la República? El artículo 61, literal 3, habla absolutamente claridad cuando sea presentado los proyectos de ley por iniciativa popular, ¿no es cierto? La Asamblea Nacional debería haber tratado. Eso dice el artículo 103. En los 180 días, a partir de la presentación de la ley por iniciativa popular ciudadana, se habría ser debatido, ¿no es cierto? En los 180 días no se debatieron. Entonces pasan ya más de 850 días. No discutieron esta norma, con legítimo derecho que tienen otras normas también, porque vienen también de otros asambleístas, los 4 y la más trascendental, que cumplió con 40,000 firmas, y también estas firmas trasladó al Consejo Electoral para que ellos califiquen, y dio visto bueno que estaba perfecto las firmas y cumplía con los requisitos para presentar una norma con la Constitución de la República, presentar, ¿no es cierto?, las firmas que cumplan con requisito y puedan presentar la norma. Es decir, cumplieron con las firmas, cumplieron también con la norma, presentó la ley. Esta es la más trascendental, es decir, de los ciudadanos. Y de ahí, pues, el CAL autorizó para que licue las 5 leyes y saque para una. Que se unifique en un solo proyecto. Se unifique uno, que fusione las 5. Entonces, yo creo que en este sentido, ellos tienen legítimo derecho de presentar, ¿no? Nosotros, la CONAIE, no fuimos titular de derecho, ¿no es cierto? Pero sí creo que el tema de la norma, el tema de la Constitución, yo creo que hay que prevalecer. En ese sentido, el tema de la acción de protección que ha presentado, yo creo que ahí tiene que precisamente el juez analizar si es procedente o no es procedente. Pero de nuestro criterio, y absolutamente, si esto pasaría, sería también este tratamiento convertiría algo vacío en la norma. Los criterios del asambleísta César Umahinga, integrante de la Comisión de Soberanía Alimentaria de la Asamblea Nacional, quien nos ha acompañado en este espacio. Gracias a su presencia, asambleísta, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes, al Ecuador entero. Muy amable. Amigos, continuamos con más.